siempre presente. Y vamos ahora a Campo Algodonero. ¿Qué aportó Campo Algodonero? Fíjense que no aportó mayores cosas nuevas, sino que lo que hizo es que por primera vez la Corte aplicó los precedentes que empezaron con Velázquez a un caso de mujer. Porque todos los precedentes que había allí se referían a casos en que la violencia es violencia política. Política en el más estrecho sentido de la palabra, porque la palabra política naturalmente abarca mucho más. Pero violencia de ideología política, ¿no? de los socialistas contra los conservadores, ese tipo de violencia, que llevaba a la dictadura, y entonces se defendía la vida y la integridad de las personas que estaban siendo atacadas por eso. Entre paréntesis, esto es lo que nos ha costado en nuestros países para sacar adelante la idea de los derechos humanos en la democracia. Porque mucha gente piensa que los derechos humanos son para los subversivos. Eran para votar dictaduras, para derrocar dictaduras, pero no para otra cosa. Si estamos en democracia, ¿para qué usar los derechos humanos? Eso ha costado mucho. Y viene de acá. Todos los casos de la Comisión primero y los de la Corte primero fueron casos de este tipo. Y entonces se aplicó una serie de precedentes para el caso de la mujer. El primer precedente fue la importancia de que haya un patrón de hecho que configura una manera que identifica cómo se está tratando a un grupo. Que también lo habíamos visto en Velázquez. En Velázquez la Corte dijo, miren, aquí hay un patrón de desapariciones. Habían desaparecido 180 personas en el año. Y el patrón consiste de los medios que se utilizan, la manera como reacciona la gente ante la persona que está secuestrando al que va a desaparecer, el tipo de víctima que se hace desaparecer, que son dirigentes, estudiantiles, sindicales, etc. Ese es el patrón. El hecho de que usen vehículos con vidrios polarizados, etcétera, etcétera. Si ese patrón está comprobado y se comprueba que el señor Velázquez desapareció en ese mismo tipo de patrón, la Corte dice, presume que ha sufrido la misma suerte y por lo tanto puede asignar responsabilidad al Estado. La Corte fue más allá, todavía dijo, mire, en este caso sabemos que fueron agentes del Estado lo que hicieron esto, pero así no lo supiéramos. El solo hecho de que haya habido 200 o 180 desapariciones y que ninguna autoridad, ni la autoridad judicial, ni la ejecutiva, ni la legislativa hayan reaccionado, hace responsable al Estado porque era imposible que no supiera. Velázquez, estoy hablando de los años 80. ¿No? Y entonces, esto se utilizó acá para decir que había un patrón de secuestro, tortura que normalmente incluía torturas de tipo sexual seguidos por muerte y el ocultamiento del cadáver. Además esto fue reconocido por el Estado de México, porque naturalmente ayudó bastante. Y eso ayudó a darle el tratamiento de Velázquez y todo lo que llevaba consigo a este caso, que eran 3 víctimas, nada más, eran solo 3 víctimas. Eso fue lo que mandó la comisión a la Corte, solo 3 víctimas. Había muchísimas más. El propio Campo Algodonero habían 8 víctimas, solo ya no 3. Y la Corte está enmarcada, por supuesto, por los hechos del caso que le manda a la comisión, y la identificación de las víctimas forma parte de eso. La otra cosa importante que se dio aquí es el concepto del género. La incorporación en la Corte, que ya se logró incorporar en Castro Castro, del género. O sea, esto de tomar conciencia de que las mujeres eran consideradas con un estereotipo y se las trataba conforme a este estereotipo. Cosa que también reconoció el Estado de México. Por lo demás, este concepto de género es útil no solo para los casos de mujeres. La idea de los estereotipos
es útil para muchos otros casos de grupos que están en situación de vulnerabilidad, para los indígenas. O sea, todo lo que rodea la concepción de un indígena en la cultura de la sociedad responde a este mismo razonamiento. Después, lo otro importante de Campo Algodonero fue el elemento de la prevención. La Corte ya en Velázquez había dicho se debe prevenir, se debe investigar y se debe sancionar. Y acá la Corte, y yo personalmente creí que íbamos a llegar más allá, pero no, porque son 7 votos y naturalmente uno tiene que coordinar lo que quiere con lo que quieren los otros para sacar un fallo. Pero la prevención es la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones en el futuro. Esa es la prevención. Entonces, no solo impedir que los agentes no cometan violaciones, sino que prevenir en sentido general, cambiando, si es necesario, la cultura de la población. Que también estaba dicho en Velázquez, y por lo tanto se había dicho que esta obligación de prevenir no era pasiva, sino que era activa, requería acción. Y debe, por lo tanto, haber un marco jurídico de protección, una aplicación efectiva nacional, políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante la denuncia. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva, en este caso, a los casos de violencia contra la mujer. Entonces, se le dice al Estado, mire, usted, antes de que suceda esto, cuando empieza a suceder esto y usted percibe que está sucediendo esto, en ese mismo instante usted tiene que empezar a actuar. Y este actuar va a implicar reforzar la institucionalización, capacitar probablemente, cambiar sus normas jurídicas con respecto a los agentes del Estado, es decir, poner todo el aparato del Estado en movimiento para prevenir que esto suceda. Y en Velázquez, en Campo Algodonero, el Estado, la Corte distinguió 2 momentos claves en los que se debía prevenir, con 2 tipos de prevención. Uno es el que les estaba hablando, prevenir antes de que la víctima desaparezca, por la vía de prevenir que todo el grupo esté más protegido. Y el segundo, antes de que se localicen los cuerpos sin vida y se haya producido ya una desaparición. En el primer momento, desgraciadamente la Corte dijo que la falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado, lo que es completamente contradictorio con lo que dice 2 líneas más abajo. A pesar de que éste tenía conocimiento de una situación de riesgo para las mujeres en Ciudad Juárez, no previno como debió prevenir. Pero no podemos decir que es una falta, que es responsabilidad internacional, porque no se ha establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para las víctimas de este caso. Y son 2 cosas distintas. Una son las 3 víctimas del caso y la otra es la prevención general, que es la que estaba hablando arriba. Pero, sin embargo, para más confusión, dice después la ausencia de una política general que se hubiera iniciado por lo menos en el año 98, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió al gobierno y advirtió al Estado el patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Es una falta del Estado en el cumplimiento general de su obligación de prevención. O sea, admitió que era una falta general, pero dijo que no le podía asignar responsabilidad al Estado. Y vamos avanzando hacia allá. Ahora, en el minuto
de que las 3 niñas víctimas de este caso, efectivamente 2 eran menores, y la otra era una adulta de 18 años. Cuando desaparecieron, cuando fueron secuestradas, el Estado debió percibir que había un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. ¿Por qué? Porque había un patrón. Vuelvo a la importancia para estos casos del patrón probado, ¿no? en el caso. Y entonces allí dice, si el Estado no hace con debida diligencia la investigación y no pone en movimiento todo su aparato jurisdiccional para empezar a investigar primero dónde estaban las niñas, todas las líneas que pudiera haber seguido, ahí sí se le dijo, hay claramente una responsabilidad internacional y un incumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahora con respecto a lo más, ¿cómo se hace esto? Primero que nada, insiste la Corte que el Estado, cuando hay una situación de este tipo donde hay un patrón, la obligación de investigar tiene alcances adicionales. O sea, cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres, hay un alcance adicional para la obligación de investigar. Y hace una comparación con un caso europeo contra Bulgaria, en que se dijo lo mismo con respecto a la discriminación racial. Se dijo, cuando estamos en un lugar donde hay discriminación racial notoria y desaparece una persona de ese grupo racial, hay una obligación perentoria del Estado de utilizar todas sus herramientas para encontrar a la persona. Porque ya se sabe lo que va a pasar después. Entonces, ¿esto en qué se traduce en la práctica? Bueno, búsqueda de inmediato. En el caso de Campo Algodonero, las mujeres fueron a denunciar a las madres. Lo primero que se les dijo, por supuesto, se fueron con el novio, están drogadas, peleó con ustedes y se aburrió de estar en su casa. Espere 48 horas, sabiendo que había un patrón de desaparición de mujeres de esa categoría, de ese grupo, que eran menores o a lo más recién llegadas a la mayoría de edad, que eran pobres, que trabajaban en las maquiladoras. Es decir, todo eso se sabía. Entonces, lo primero, la búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Además, hay que empezar a utilizar todos los protocolos, y aquí no voy a entrar en los detalles, pero hay un sinnúmero de protocolos, de normas en el marco de las Naciones Unidas que establecen cómo se guarda la escena, cómo se salvaguarda la escena del crimen, cómo se toman las muestras, cómo se hace una autopsia. Todos esos protocolos y todas esas normas, la Corte las incorpora como un desarrollo que hace suyo y por lo tanto le da un estatus jurídico diferente al que tiene. ¿Cuándo sucede esto? En general, cuando sucede cualquier muerte habría que hacer eso. Y después tienen también que investigar qué funcionarios públicos debieron haber hecho algo y no lo hicieron. Porque puede haber habido, y lo más probable es que hubo, negligencia grave, y esta negligencia grave se traduce en una vulneración del acceso a la justicia. Entonces, ahora, si la investigación se refiere a mujeres que están viviendo esta situación en un contexto discriminatorio, en un contexto
de machismo, es decir, en un contexto donde el rol estereotipado que se le da a las mujeres es claro. Entonces hay que emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual. Y estas líneas de investigación deben involucrar los patrones de cada zona, aparte de cumplir con todos los protocolos y los manuales que se dicen más abajo, ¿no? Básicamente, en campo algodonero, las cosas que hizo el Estado en términos de investigación, y hay una lista de las irregularidades, dice: hubo irregularidades en el manejo de evidencia, la legal fabricación de culpables. Aparecieron 2 culpables que fueron sometidos a malos tratos para que confesaran, y después hubo de soltarlo porque el juez, porque no había ninguna, y con eso se perdió mucho tiempo, porque lo que querían era buscar cualquier culpable, porque obviamente se puede presumir que ahí habían involucradas autoridades del sector. O sea, las violaciones a ese nivel, un patrón de violaciones, no se da sin ayuda de autoridad. Imposible, imposible. O sea, tiene que haber habido ayuda de autoridades de la policía, de la municipalidad y del tribunal, probablemente. La falta de líneas de investigación, la no investigación de funcionarios públicos que debieron haber actuado. Todo eso constituyó problema de la debida diligencia. Y estos son los puntos que salen aquí. Y los otros de que hablé salían en otros casos. Es decir, la Corte nunca va a hacer una enumeración exhaustiva de quién constituye una debida diligencia. Tampoco va a hacer una lista de las cosas que no se deben hacer. La hará para cada caso, pero eso nunca es exhaustivo. Porque lo que hay que tener como norte es que las medidas de garantía deben adaptarse a los casos concretos. Y si el caso concreto no responde al patrón de otros casos concretos, se usan las mismas normas generales para aterrizar, para detallar lo que debió hacerse en ese caso. Algunos llamarán a esto la función creativa del juez. Otros dirán, esta es la manera en que se interpreta la forma general. Pero bueno, estas 2 cosas yo quiero terminar luego porque todavía queda. Lo último que me gustaría decir sobre el tema de campo algodonero es que muy ligado con todo esto está la reparación. Las reparaciones que también la Corte ha desarrollado, pero incidentemente, pero también esta vez aplicada al género y aplicada a estos homicidios por razones de género. ¿Qué es lo que dice la Corte? Bueno, aparte de la publicación de la sentencia, de un acto público de reconocimiento, de un monumento, se detiene en algo que la Corte considera como reparación y que puede ser una reparación, pero que también es algo diferente, que son las garantías de no repetición. Cuando un Estado infringe una obligación internacional, le nacen obligaciones. La primera es hacer cesar la obligación. La segunda es reparar. Y la tercera es garantizar la no repetición. Y aquí es donde la Corte ha hecho sus mejores aportes siempre, en la garantía de no repetición. Porque las garantías de no repetición no son para la víctima nomás. Las garantías de no repetición son para el futuro, por lo tanto, abarcan a toda la colectividad. O sea, cuando la Corte dice, mire, usted tiene que dictar una ley, esa ley va a ser para todo. O cuando le dice tiene que derogar una ley, eso, derogación va a ser útil para todo. Entonces, lo primero que plantea la víctima es que diga que no ha habido una política integral, hablando de
la obligación de una política, aparte de las normas. Y la Corte le dice, miren, no es que no quiera pronunciarme sobre esto, sino que no puedo, porque para eso tendría que haber tenido demostrado en el juicio las fallas estructurales que atravesaban estas políticas, los problemas de sus procesos de implementación, los resultados sobre el goce efectivo de los derechos por parte de las víctimas de dicha violencia. Tendría que haber habido indicadores de resultados respecto a cómo las políticas podían constituir reparaciones con perspectiva de género. ¿Y cuáles son las reparaciones con perspectiva de género? Reparaciones que cuestionen y estén en capacidad de modificar a través de medidas especiales el status quo que causa y mantiene la violencia contra las mujeres y los homicidios por razones de género. Eso es una reparación con perspectiva de género. Y una política con perspectiva de género. Una política de reparación, de una política pública de cambio. Hay que buscar modificar el status quo, intervenir en las causas que mantienen la situación de violencia contra las mujeres. Tampoco dice, a menos que hayan constituido claramente un avance en la superación de las desigualdades jurídicas, políticas y sociales, formales o de facto, que sean injustificadas por causar, fomentar o reproducir los factores de discriminación por razón de género. También una política, dice, debe sensibilizar a los funcionarios públicos y a la sociedad sobre el impacto de los factores de discriminación contra las mujeres, tanto en los ámbitos públicos como privados. Y después le ordena, por supuesto, que estandarice todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales, etcétera, que hagan un estándar siguiendo las normas y los estándares internacionales. El protocolo de Estambul, el manual sobre prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, todo eso tiene que aplicarlo a sus manuales y a sus orientaciones, y eso estandarizar. Y por supuesto implementar búsquedas de oficio cuando se presente un caso de desaparición, no esperar nada, coordinar el trabajo para dar el paradero a la persona a los distintos cuerpos de seguridad y no tener a la gente yendo de un lado a otro porque a mí no me corresponde. Eliminar los obstáculos de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda, asignar los recursos humanos que sean necesarios, los recursos económicos, logísticos, científicos que sean necesarios para la búsqueda, hacer una base de datos de personas desaparecidas. Es decir, fue completamente detallista la Corte para decir al Estado, miren, esto constituiría una manera adecuada de comportarse cuando se está frente a una violencia contra las mujeres que es sistemática. Y varias otras cosas más que ustedes pueden realmente mirar. Y lo otro es la capacitación. Y en esta capacitación también hubo un esmero en decir qué significa la capacitación. Dice, la Corte señala que una capacitación con perspectiva de género implica no solo un aprendizaje de las normas. Nosotros interrogamos a un testigo en la audiencia que estaba en Santiago. Y la jueza Marcoli le preguntó al testigo, ¿usted hizo el curso de capacitación? Sí. ¿Cuántos días duró? 2 días. ¿Qué le enseñaron? Y le habían enseñado que había una serie de tratados, cuyo nombre ni siquiera podía recordar porque obviamente ese no era el punto. Y dentro del tratado había una serie de normas de las cuales tampoco se acordaba, y algo más, nada. Entonces la Corte dijo, mire, la capacitación requiere el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. Deben generar que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Y a esta capacitación, por supuesto, debe ser permanente. No debe ser una capacitación primero de 2 días
Y segundo, no debe ser una vez. Esto es para siempre. Policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito. Cualquier funcionario público a nivel local o federal que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación. Y aquí entonces dice algo que también es importante, y es que no se le puede devolver a las mujeres al Estado que estaban antes, porque el Estado que estaban antes no sirve. Lo que tiene que hacer es cambiar la cultura y volver la sociedad a un nuevo Estado, donde haya desaparecido este tipo de discriminación. Y se le exige a Perú, se le exige a México, que informe a la Corte por 3 años por lo menos en esto, y finalmente que haga una capacitación a la sociedad de Chihuahua, lo que ya es gracioso, que le pidamos a Chihuahua esto y no a todo México. Pero bueno, se dijo esto es un caso de Chihuahua, este caso en Chihuahua. Como ustedes ven, hay mucho que se puede sacar de este fallo, pero no hay que olvidar nunca el norte, que hace que siempre podamos hacer cosas nuevas. Si tenemos este norte claro, y si tenemos la norma general y el espíritu de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos claro. Muchas gracias.